hay que mover un poquito el esqueleto, como siempre digo, hay que bailar una mijita, que la música alegra el día. Bueno, pues nos vamos a saludar ya a una gran compañera y gran profesional y amiga de esta casa, como es nuestra psicóloga Libertad, que hoy nos va a hablar de la fobia social. Muy buenas, Libertad. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, yo decía que nos vas a hablar de la fobia social, porque sí que es verdad que ahora, con esto con todo esto que está pasando, ¿no? El confinamiento que hemos tenido, el miedo a contagiarnos, pues hay personas que tienen más miedos que otras a salir a la calle, a reunirse con amigos, a reunirse con familiares. ¿Podemos decir ya que estas personas que a lo mejor están demasiado retraídas tienen algún trastorno psicológico o fobia social? Tío, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta en todas estas dudas que tenemos de si padecemos o no padecemos un trastorno psicológico o alguna patología psicológica o algún síndrome. Y es que esta situación de confinamiento y la pandemia que tenemos actualmente nos lleva a comportarnos de una forma diferente, nos lleva a ser precavidos, nos lleva a tener un distanciamiento social, como hemos dicho muchas veces, nos lleva a usar mascarilla y eso modifica nuestro comportamiento. Pero otra cosa es la preocupación que tiene la población de si está o no padeciendo alguna patología psicológica, porque hay muchas personas que piensan que toda esta situación nos va a generar una secuela o nos va a generar consecuencias y que por tanto vamos a tener algún tipo de alteración psicológica. No es así en todo el mundo, sí que es cierto que estamos viendo de forma más frecuente, más síntomas y más preocupaciones en lo que es la situación de la pandemia, pero hay que clasificar o definir o esclarecer los tipos de patología que hay, los tipos de síndrome, para saber si realmente estamos padeciendo una patología psicológica o no, o si nos estamos acercando a padecerla y por tanto podemos ir previniéndola poco a poco. Por eso desde aquí intentamos hablar de aquellos trastornos o aquellas patologías psicológicas que los psicólogos y los profesionales de la salud mental, como son los psiquiatras, tenemos en nuestros manuales, sobre todo en el DSM-5, en el CIE-10, que nos ayudan a diagnosticar esas patologías y que nos ayudan a conocer cuáles se están dando ahora de más frecuente o no. Y sobre todo se están hablando de algunas patologías en estos meses, en esta semana, como es la hipocondria, que hablábamos el otro día, esa obsesión por enfermar, o como la que hablamos hoy, que es la fobia social. Hablando hoy de fobia social, vamos a esclarecer un poquito qué significa eso de fobia social y por qué creemos o por qué creen muchas personas que están padeciendo ahora mismo de una fobia social. La fobia social es un trastorno que está dentro de un conjunto de trastornos que se llaman los trastornos de ansiedad. Todos los trastornos de ansiedad tienen tres componentes principales. Tienen un pensamiento, una emoción y una acción. El pensamiento va ligado siempre al temor a algo, a un miedo irracional sobre algo. Si, por ejemplo, nosotros tenemos miedo a la sangre, que es la hemofobia, fijaros que siempre tiene la palabra fobia, cuando aparece una situación en la que me voy a exponer a ese estímulo, vamos a pensar que tengo una analítica de sangre, yo ya pienso, tengo miedo porque esta situación en la que me voy a ver la sangre no la voy a poder controlar. Si tenemos una fobia específica a un animal, una cucaracha, un ratón, una serpiente, pensamos en ese estímulo, pensamos en que nos vamos a encontrar ese animal y empezamos a activar un miedo. O como por ejemplo las claustrofobias, los espacios cerrados, las agorafobias, los espacios abiertos, o en este caso estamos hablando de la fobia social, que es el miedo a estar en situaciones sociales, el miedo a exponerme a una situación social. Esas situaciones sociales pueden ser situaciones sociales importantes como son fiestas, cumpleaños, barbacoa, bodas, comuniones, en las que yo tengo miedo a ir, o pueden ser situaciones más livianas del día a día y cotidiana, como puede ser comer en público, hablar en público o asistir a una reunión de trabajo, asistir al gimnasio o cualquier otra situación parecida. Importante aquí, no es un miedo a enfermar, no es un miedo a contagiarte del virus, como puede ser en este caso, es un miedo a exponerte, la fobia social es un miedo a exponerte a situaciones sociales y sobre todo exponerte a personas que a lo mejor son desconocidas para ti o con las que no te sientes cómodo, o simplemente es una situación en la que al exponerte simplemente a personas que pueden ser familiares te resulta incómodo. Ese es el primer componente, el pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción, que normalmente es una emoción de ansiedad, de miedo, y lo que hace es activar una serie de síntomas que en alguna ocasión lo hemos hablado aquí, propios de la ansiedad: palpitaciones, sudoración, temblores, etcétera, etcétera. Ese pensamiento que yo tengo, que creo en mi cabeza hacia ese estímulo, en este caso situaciones sociales, exponerme a una barbacoa o una comunión, me llevan
activar esos síntomas y me lleva a una conducta, a una acción. Esa acción es de evitación. Empiezo a evitar lugares y sitios a donde ir. Empiezo a evitar situaciones grandes como una boda, como una celebración importante, pero poco a poco eso se va generalizando y empiezo ya a no asistir a situaciones familiares, a reuniones, a cumpleaños, incluso empiezo a comer solo o hago otras situaciones, otras conductas que sean de evitación y que me vayan aislando poco a poco. No es sinónimo de timidez, no es sinónimo de que tienes una personalidad que no te gusta relacionarse, porque lo normal es que nos relacionemos con las personas como seres humanos que somos. En nuestro desarrollo es muy importante el desarrollo social y para eso necesitamos de otras personas para sentirnos bien. El que te aísle, que poco a poco te vayas quedando desvinculado de todas esas situaciones, significa que estás evitando algo y por ello tenemos nosotros mismos que valorar si realmente estamos dejando de ir a situaciones sociales porque nos da miedo exponernos a esa situación o porque realmente lo que nos da miedo es contagiarnos a un virus. Uno de los trucos para saber si podemos estar desarrollando una fobia social o no es que miremos en nuestra historia familiar, en nuestra historia de vida y veamos si hay un pequeño trauma en algún momento dado en nuestra vida. No tiene que ser un trauma grande, no tiene que ser una experiencia demasiado traumática, sino vamos a pensar si hay alguna situación, un trauma pequeño que me haya desencadenado esa fobia, porque esto es algo que suele ser común en todas las fobias. Suele haber una experiencia previa un poco traumática que me ha desencadenado la fobia. Vamos a pensar si en algún momento dado alguna pareja nos ha rechazado, si en algún sitio nos han insultado, si en algún momento dado, como el colegio o el instituto, hemos pasado mucha vergüenza a tener que exponer un trabajo, si hemos sufrido en un momento dado algún tipo de acoso o bullying, acoso escolar. Todo eso puede desencadenar una fobia social y hace que me aísle hoy en día. Cuando queremos saber, Rocío, si realmente estamos teniendo un trastorno psicológico, lo primero que tenemos que hacer es acudir a los profesionales de la salud mental, a los psicólogos o a los psiquiatras. Muchas personas que tienen sobre todo trastorno de ansiedad van al médico de cabecera en donde el cual o la cual receta alguna medicación para aliviar esos síntomas, una medicación que está adaptada y que es para eso, que es recomendada también por psicólogos y psiquiatras en un momento dado cuando los síntomas sean muy altos y por tanto se receta alguna medicación para bajar esos síntomas de ansiedad, pero no nos podemos quedar ahí. Si tenemos una fobia social o cualquier otro tipo de fobia, otro trastorno de ansiedad o otro trastorno como hablábamos el otro día, hipocondria, o creemos que lo estamos empezando a padecer, tenemos que acudir al psicólogo, tenemos que acudir a los profesionales de la salud porque ellos son los que tienen que valorar a nivel técnico si tenemos esos síntomas, si no lo tenemos y que podemos ir trabajando en ello. La buena noticia de todo esto es que tiene solución. La verdad es que sí, que es una buena noticia que tenga solución, Libertad, pero si no estamos seguros de lo que nos pasa o de lo que sentimos es miedo, hipocondría o fobia social, ¿qué hacemos? Pues Rocío, muy brevemente, porque aunque ya hemos dado algunas pistas o algunas pautas, para nosotros saber si realmente lo que estamos teniendo actualmente es un miedo adaptado y por tanto si tenemos un miedo adaptado a contagiarnos del virus, tenemos una conducta adaptada, si lo que estamos desarrollando es una hipocondria o si estamos desarrollando algún tipo de trastorno de la ansiedad, como puede ser este caso una fobia social, lo primero que tenemos que hacer antes que nada es dejarnos en manos de los profesionales de la salud, como decíamos antes, de la salud mental, psicólogos o psiquiatras, o incluso podemos empezar por nuestros médicos o por nuestras doctoras de atención temprana y a partir de ahí empezar a derivarnos. Es muy importante que esto no lo valoremos nosotros mismos, porque tienen que valorarlo profesionales técnicos que saben de este tipo de patología, que saben de este tipo de síntomas y que son los que tienen que darnos una valoración de si lo que estamos padeciendo en estos momentos es una patología, son unos síntomas, es un síndrome, es algo adaptativo, etcétera, etcétera. Y ellos son los que nos orientarán hacia lo que tenemos que hacer para prevenir o bien intervenir si ya es un trastorno que lo tenemos desarrollado. En la salud mental sobre todo se pone un periodo, cada trastorno, cada patología es diferente, pero normalmente se suele valorar en unos 6 meses de duración, en una frecuencia y en una intensidad. Es decir, si esos síntomas ya son muy frecuentes y te afectan todos los días y además son de una intensidad bastante alta, te generan ya un sufrimiento en tu vida personal, en el trabajo, en lo social, esos síntomas pueden ir encaminados a una patología, pero como decimos, te lo tienes que valorar un profesional de la salud. Al igual que vamos al fisio, al igual que vamos al dentista, al igual que vamos a otros profesionales,
cuando tenemos alguna dolencia de algo, cuando nos duele el alma o cuando nos molesta algo, cuando vemos que nuestro comportamiento no es adaptativo o que estamos en un momento de crisis, hay que normalizar ir al psicólogo o al psiquiatra. Lo segundo que podríamos hacer es aceptar que tiene solución, que lo que estamos padeciendo tiene solución, y como un poco de pista o ya como una especie de consejo, si vamos a ir al psicólogo o al psiquiatra porque estamos viendo que padecemos síntomas como puede ser lo de tener una fobia social y estoy empezando a pensar que si voy a una barbacoa, si voy a una boda, si voy a una situación, a una comida familiar, me da miedo porque me puedo desmayar, creo que me voy a caer, creo que me voy a hacer pipí encima, creo que voy a tartamudear, que voy a hacer el ridículo. Si estoy empezando a tener ya esos pensamientos, una de las cosas o un truco que puedo hacer es, como hemos dicho antes, mirar nuestra experiencia previa, mirar nuestra historia, si ha habido alguna situación, una circunstancia, alguna experiencia traumática que me haya desencadenado un poco eso, porque eso le dará pista también al profesional que nos trate para ir ya encajando esos síntomas y poder ir tratándolos. Y por último, Rocío, como último consejo, algo que los psicólogos aconsejamos mucho, sobre todo a los pacientes que tienen trastorno de ansiedad, y puede ser como en este caso la fobia social, es hacer un diario de pensamiento. Es tan sencillo como en el propio móvil o mejor incluso en una pequeña libreta, y escribiendo aquellos pensamientos que se me van pasando por la cabeza, sobre todo esos pensamientos en los que yo veo que hay un componente de miedo, que hay un componente de inseguridad. Cuando digo, es que me da miedo ir a este sitio por tal cosa. Cuando yo empiezo a escribir esos pensamientos que me van apareciendo día a día y a momentos, y se lo escribimos en el momento mejor, yo podré darme cuenta cuál es el contenido de esos pensamientos. Y ese contenido de esos pensamientos le ayudarán al profesional de la psicología y a ti a ver realmente hacia dónde va encaminado ese miedo. ¿Es un miedo obsesivo hacia contagiarlo de una enfermedad y por tanto puede ser causa de una hipocondria? ¿Es un miedo a relacionarte con otras personas y por tanto puede ser causa de una fobia social? Todo eso lo dirán tus propias palabras, que como decimos, los pensamientos son como subtítulos que pasan por nuestra cabeza, que si los transcribimos nos dan mucha información y nos guían para saber qué es lo que presentamos, qué es lo que tenemos y nos ayudarán, por tanto, a tratarlo. Importante, Rocío, confiar en los profesionales de la salud mental.